el terreno natural y que esta es la profundidad de fundación. La zapata es una zapata cuadrada como esta, ¿no? Ahora bien, acá lo que tenemos que tomar en cuenta es la ecuación de capacidad de carga. Esto, la carga, como se fijan, consideramos que es una carga centrada. Y que mide 2 por 2. ¿Qué datos tengo del suelo? Mi suelo tiene una fricción y tiene una cohesión no drenada. El gamma del suelo, en este caso el gamma que están indicando es de todo el suelo, lo coloco para ambos, tenemos el dato de 16. Ahora, determine la capacidad de carga permisible, por tanto, puedo determinar cuánto de carga yo puedo transmitir en el límite de la rotura por corte general, ¿no? Vale decir, cuando estamos considerando, un momentito, por favor, que la rotura va a ser de esta manera. Estamos en el límite entonces, la ecuación que tenemos dada por la ecuación de Terzaghi para una cimentación cuadrada es 1,3 de la cohesión efectiva por NC más la carga repartida. Ahora esa carga Q, obviamente, que va a ser esta carga que yo tengo en forma lateral al cimiento. Vamos a considerar, vamos a tener acá una carga uniformemente repartida. Porque Terzaghi dice el suelo lateral al cimiento se lo vuelve, este es el DF, entonces tengo acá la carga Q, que es el gamma del suelo lateral por la profundidad a la cual apoya el cimiento, ¿no? Ahora bien, ya tenemos la columnita, consideramos que sea cuadrada, de esta manera. Entonces, estoy mostrándoles la tabla correspondiente a la ecuación de Terzaghi. La voy a agrandar un poquito. Y esto un poco más para que veamos. Entonces, nos muestra que para el valor de phi igual a 25, tengo el NC, el NQ y el N gamma, ¿cierto?
En este caso, acá dice la tabla 3.1, factores de capacidad de carga. Entonces saco ahí el NC, el NQ y el N gamma. La ecuación dada por Terzaghi, ustedes ya lo conocen, no hay nada del otro mundo, por tanto tienen este valor de ecuación de Terzaghi, que nos las da y hemos visto cómo se puede obtener esa ecuación. Luego tengo acá el valor de y reemplazamos los valores en la ecuación de Terzaghi. Obviamente que tengo acá el valor de 1.320, que es el dato de la ecuación, el factor de capacidad NC, la carga repartida, fíjense, 1,5 por 16, lo que decíamos es el gamma por DF, y el término que corresponde a la geometría del cimiento, 0,4 del gamma, en este caso, el gamma del terreno es constante, podría ser un gamma en la parte superior, un gamma lateral y en la parte inferior o solo de apoyo del cimiento, otro gamma. Entonces eso tiene que tomar muy en cuenta. El B, que es el ancho del cimiento, y el NC. Entonces con eso calculamos directamente el valor de la carga última, ¿no? Ahí tienen. Tengo la carga última, me da 1078. Ahora, como me dice, use un factor de seguridad de 3, a 1078.29 lo divido entre 3. Ahora, la carga que puedo transmitir por la columna, o si puedo verificar también cuánta carga podría transmitir, teniendo ya el prediseño o un diseño de la superestructura. Entonces puedo verificar si esta carga que está transmitiendo la columna con la carga permisible son iguales o son diferentes, y entonces acá me da la carga última permisible por el área. Me da 1438, que sería la carga que sería lo idóneo que baje por la columna. Bueno, pues esta es una manera de calcular el, la carga última con la ecuación de Terzaghi. Vayamos ahora a la otra ecuación. Entonces, acá fíjense, resolver el problema considerando la ecuación general. Pues esta ecuación general, ahí lo tienen, ya conocemos la ecuación general y por tanto, esta ecuación general está con los factores de corrección, FCS, factor de forma, profundidad e inclinación, ¿no? Ahora, en este caso estoy usando la tabla 3.3, factores de capacidad de carga, y no es necesariamente la teoría de Meyerhoff, por si acaso, yo creo que en el texto está mal, sino que tendríamos que colocar la teoría de Bridghassen, porque esa es la realidad. La teoría de Bridghassen es la que ha introducido los factores de capacidad de carga. Ahora, fíjense en la tabla, para phi igual a 25, tengo que NC es 20.72, NQ es 10.66 y N gamma es 10.88. Son valores muy diferentes a el caso anterior, ¿cierto? Lo voy a mover para que tengamos bien claro los valores. Ahí está. Tengo el NC, el NQ y el N gamma, ¿no?
Entonces, como se dan cuenta, ahí están los valores y son diferentes para que vean ustedes con los factores de Terzaghi. NC25, NQ12 y N-gamma 8, ¿no? En este caso, NC20 pues es menor, NQ10 es menor y N-gamma es mayor 10, ¿no? Entonces ahora calculamos acá los factores de corrección, factor de forma, factor de profundidad y factor de inclinación. En este caso, como los factores de inclinación, como la carga es vertical, entonces por lo general van a darnos 1. Entonces calculamos el factor de profundidad, C sub S. Ahí está la ecuación con la que tenemos que determinar el valor del F sub S. Calculamos el factor QS. Estamos hablando factores de forma y el factor gamma S. Entonces, es emplazar, tengo la dimensión como esa pata cuadrada, entonces esto vale 1. NQ tengo el valor, NC tengo el valor, por tanto, este valor me da 1.54. Ve acá, luego la tangente de phi' va a ser 25 porque son las de fricción de mi, del suelo de fundación, ¿no? Y por tanto, tenemos ahí el valor de los factores de capacidad de carga. Luego el factor de profundidad, FQD, donde interviene la profundidad de fundación y el ancho del cimiento, ¿no? Y el ángulo de fricción. El FCD y el FQD. Entonces, primero tenemos que calcular el FQD y luego calculamos el FCD. Estamos usando las últimas ecuaciones que están en el libro de Brajadas. Y con reemplazamos en la ecuación general. Acá es donde usted tiene que tener cuidado en reemplazar. ¿Por qué? Porque es una ecuación larguita y hay que tener la precaución de ver, de reemplazar. Acá, por ejemplo, está en el primer término, es todo lo referente a la cohesión, CS, CD, CI. En el segundo término es todo lo referente a la carga lateral, QS, QD, QI. Y el tercer término es correspondiente al peso específico del suelo de fundación, gamma S, gamma D, gamma I, ¿no? Reemplazamos y obtenemos, fíjense acá, en primer lugar, la carga última, 1372.2. En el Contersagui hemos obtenido 1078. Dividiendo por 3 tengo 457. Con Tersagui teníamos 359. Se me está dando un valor más alto. Y la carga última que puedo transmitir por la columna me da 1830 respecto a lo que tenemos con Tersagui, ¿cierto? Con Tersagui teníamos un valor de 1438. Entonces, la pregunta acá es, y quiero que me respondan, ya sea por chat o de alguna manera, ¿cuál valor usted adopta como un dato para el empleo en su estructura? Según la teoría de Tersagui, yo tengo que esto vale 1438, ¿cierto? Y por tanto, es algo menor que por la ecuación general 1830.8. Mi pregunta es, ¿cuál usted adopta como valor de la carga última, ya sea de la ecuación de Terzaghi o de la ecuación general? Escucho algunas respuestas. A ver, estoy consultándoles a los 59 alumnos o 49 alumnos que hay acá.
¿Cuál de esos dos valores usted adoptaría? Mándeme al chat una respuesta. ¿Qué cree? ¿O por qué adoptaría? ¿Cuál adopta? ¿De Terzaghi o de la ecuación general? Ingeniero, buen día. Hola, buen día. ¿Adoptaría el de Terzaghi, que es el menor de seguridad? Ok, ¿puedo saber el por qué tú adoptarías el de Terzaghi? Porque sería la carga permisible máxima y por seguridad adoptaría ese valor. Ajá, vale decir, lo que usted dice estamos correctos. Yo adoptaría en este caso el menor valor porque bien claro sabemos que si yo adoptaría el mayor valor y cuando por alguna razón podría haber una sobrecarga, entonces superaríamos en demasía al valor de la carga última. Estoy de acuerdo con usted, me parece muy bien. Adopto el menor valor en este caso por seguridad para la estructura. ¿Por qué? Acuérdense siempre que en muchos casos, a veces, uno, cambian la carga en las edificaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una vivienda a veces lo alquilan la casa y la casa no es para vivir, va a ser una casa para oficinas. Entonces, el dormitorio, por ejemplo, que tenía una sobrecarga para dormitorio y lo toman como biblioteca, va a tener una carga mucho mayor, ¿cierto? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. La otra situación es que a veces también, por ahorros, qué sé yo, el dueño de casa va a levantar un pisito, otro pisito. O sea, eso se puede hacer, está bien. Pero ¿qué es lo que tenemos que precautelar nosotros? Las zapatas ya están construidas. ¿Qué tengo que verificar? La capacidad de carga del suelo. Tengo que hacer, quiera o no, algunas calicatas para tener datos del terreno lo más real posible, porque las zapatas no las voy a cambiar. Ya están construidas, están ejecutadas, y entonces lo que tengo que tratar de verificar en general es esa capacidad de carga del terreno con los datos reales, lo más próximos, y ver si realmente esta carga es la carga que vamos a soportar cuando construya un pisito más o voy a levantar un nivel más, ¿no? Estoy de acuerdo, me alegro que se esté entendiendo. Vamos a otro problema. Entonces, esto es para que vean uno la diferencia. Vamos al siguiente problema. Cuando tenemos niveles freáticos. A ver, nos dice se tiene que construir una cimentación cuadrada, B por B, como se muestra en la figura. Suponga que gamma 16,6 del terreno superior y gamma saturado 18,55. Fíjense la figura, tengo la figura que vamos a ver qué ocurre con el efecto del nivel freático y cómo tenemos que calcular las cargas correspondientes a la carga lateral. Nos dice que phi, el ángulo de fricción, vale 34, la profundidad de fundación no es muy profundo, 1,22. El D1, vale decir, está a 0,61 metros, casi a la mitad donde estamos fundando la cota de fundación. La carga permisible, tiene que entender eso, la carga permisible bruta con un factor de seguridad 3 es de 667,2 kilómetros. Determine el tamaño de la zapata, ¿no? Es como los datos que tenemos y que ahora yo estoy considerando que mi carga que voy a transmitir por la columna está con un factor de seguridad de 3 y tengo que es un valor de 667. Ok, acudimos a la ecuación general. Acá, como es una zapata, en este caso cuadrada, puedo usar la ecuación de Terzaghi también. Ahora, acá uno tiene que ver bien claro.
puedo usar la ecuación de Terzaghi, pero voy a usar los factores de capacidad de carga dada en la tabla 3.3, que es lo que en general se trata de emplear. Ya no se usa mucho los factores de capacidad de Terzaghi, pero su ecuación sí podemos emplear, ¿no? Ahora, usamos acá la ecuación general. Como ven, ahí está la ecuación general. Y mi suelo acá me dice en ningún momento no hay cohesión cero, cohesión cero. Bueno, entonces, al ser el suelo con cohesión cero, mi ecuación de capacidad de carga queda como ven en la figura acá. ¿Cierto? Ahí tienen solamente el segundo término y el tercer término, ¿no? Entonces, y además hay que acordarse algo importante. Fíjense lo que tengo acá escrito. La carga Q permisible la carga, esta sería la carga última admisible, si usted quiere, de trabajo, es igual a la carga última, ¿cierto? Dividido el factor de seguridad. Con esta carga permisible, yo voy a obtener la carga que baja por la columna dividido su área. El área, en este caso, es cuadrada, por tanto, b al cuadrado. Esto va a ser igual a la carga permisible. Entonces acá lo que me está dando es justamente la carga permisible, que son los 672, dividido el área que es lo que estamos tratando de buscar. Nosotros desconocemos la dimensión de la zapata, ¿no? Y como tengo la carga última, de calcular la carga última, consideremos con por rotura general, está en función de los tres términos, ¿no? El término de la carga por NQ, los factores 1, 2, 3, más el otro término, el gamma 0,5, por gamma, por el ancho B, por N gamma y los tres términos, ¿no? N gamma y los tres factores, FF, F gamma S, F gamma D y F gamma I. Ahí están los tres factores. Como tenemos carga vertical, el tercer término, el gamma I, lo estamos tomando ya como 1. Entonces, para phi igual a 34, fíjense, me voy a la tabla. 3.3, acá está, 34, tengo NC 42.16, NQ 29.44 y N gamma 41.06. Acuérdense la tabla 3.3. Entonces, me voy a calcular los factores de forma QS, gamma S, QD y gamma D, que vale 1. Entonces, los valores ahí tienen, como es cuadrada, entonces en este caso B sobre L es 1 en el término QS y gamma S. En cambio, en el término de profundidad QD,
tengo el factor de profundidad de su F, que es 1.22, dividido el ancho B que desconozco, ¿no? Entonces acá el DF lo está multiplicando por el 2 que viene acá, DF que me dice que es 1.22. Y tengo el valor reemplazando el valor de phi. Pues me queda 1 más 1.05 dividido B, ¿no? Ahora, acá en la carga Q, ahí tenemos que tener cuidado porque acá en la carga Q, para calcular la carga lateral, la ecuación general considera la forma de rotura del suelo bajo los criterios de Terzaghi. Por tanto, yo tengo el terreno natural, coloquemos acá, y tengo el nivel del agua en esta posición. Pongamos acá el suelo de apoyo para tener. Entonces, acá lo que tenemos que tener cuidado es en el cálculo de esta carga Q. Como mi suelo tiene, acá tenemos dos gamas. Este es un gama del suelo natural y este es un gama saturado. Tenemos los espesores, ¿cierto? Coloquemos acá. En realidad me dice que D1 es 0.61. Entonces la profundidad total es el apoyo del suelo 1.22. Entonces 0.61 menos 1.22 es la mitad, ¿cierto? 1.22, 0.61 menos, me da el mismo valor. Entonces el nivel freático está a la mitad. Entonces esto es igual a 0.61. Entonces para calcular la carga Q, se tiene que calcular, por ejemplo, el gamma por 0.61 más el gamma prima por 0.61. Si el gamma prima, entonces aquí es igual al gamma saturado menos gamma del agua. En nuestro caso nos da el valor de el gamma saturado es 18.99, 18.55, 9.807 o 9.81 coloquemos. No sé con cuánto has estado. 9.81. Pues me da acá el valor de 8.74. Entonces, porque justamente acá le está aclarando cómo estamos calculando la carga lateral, ¿no? Eso es bien importante. Con estos datos, reemplazo en la ecuación general, acá 1/3 está la carga Q,
NQ, el FQS, el FQD. Acá es gamma prima, acuérdense, en el tercer término es gamma prima, por tanto, vamos a usar el 18.55 menos 9.81, 874, ¿no? Entonces, fíjense acá, tengo la carga Q, que es 14.5. Acuérdense que la carga que corresponde del suelo sumergido tiene que usar el gamma prima. Ahí está el gamma prima. Entonces, el valor de reemplazo del FQS es un valor entero, 1.67. El FQD, que es este término, y en el del último término también hay un término de B. Entonces, esta va a ser la carga permisible porque todo lo he dividido entre 3. ¿No? Entonces, hemos calculado el término permisible. La carga última, en nuestro caso, lo he dividido entre 3. Ahí está, este me va a dar un término de 252 en función de B. Ahora, como la carga permisible es igual a la carga permisible de la columna dividido el ancho B al cuadrado, entonces igualamos la ecuación y voy a obtener una ecuación de segundo grado, ¿no? Vale decir, fíjense acá, lo que me da, tengo este término, 252 o 252.38 lo igualo a esta ecuación de la carga permisible, ¿no? Entonces, 68 más 265 dividido B más 1,07.6 por B. Y entonces, acá, como voy a igualar al término de 672,2 dividido B al cuadrado, despejamos y voy a tener una ecuación de tercer grado, ¿no? Acá voy a tener, por ejemplo, 252,38 B cuadrado más, tengo 265 B más 107,6 B al cubo, y esto es igual al valor de 667,2, ¿no? Es una ecuación de tercer grado y bueno, ahí eso se lo calcula directamente sacando las 3 raíces, obviamente, 1, 2, 3. Usa, si quieres, Rufine o usa la calculadora muy rápidamente. Ahí usa el Solve, los que usan Texas o los que usan Hewlett Packard, y van a hallar las 3 raíces. Entonces, de esas 3 raíces, la que es positiva, obviamente,
me va a dar el valor de B. Y entonces obtengo el ancho B. Fíjense, 1.05. Por seguridad, yo me iría a 1.10, ¿no? Eso constructivamente, luego ya cuando veamos cimentaciones, está bien por cálculo, 1.05. A ver, construya 1.05. Eso es bien dificultoso. Entonces uno tiene que, por cálculo, tomar un valor y luego, desde una fase constructiva, porque no, ustedes tienen que dar dimensiones desde un punto de vista constructivo para que se ejecute en obra. No pueden colocar con 3 decimales, imposible un encofrado, ¿cómo va a controlar? Va como máximo un decimal, con suerte, ¿no? Entonces ahí se puede tomar en cuenta esa fase. ¿Ok? Creo que acá hemos visto, uno, cómo se tiene que calcular la carga a nivel de el apoyo del cimiento y cómo es el valor de la relación entre la carga permisible que transmito con factor de seguridad y la carga última dividido el factor de seguridad. Entonces son dos conceptos que hemos visto. Ok. Pasemos a otro problema con carga inclinada. ¿Qué dice este problema? Nos dice una cimentación cuadrada para una columna que va a ser construida sobre un suelo arenoso tiene que tomar una carga total admisible de 150 kilonewtons. La profundidad de cimentación será de 0,7, es bien bajita. La carga está inclinada un ángulo de 20 grados respecto a la vertical. Ahí está señalado, como ves la figura. Ahí está el ángulo de 20 grados. La resistencia de penetración estándar, N sub F, la corregida, obtenidas de exploración en campo, se dan en la siguiente tabla. Fíjense acá, profundidad 1,5, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9. Y los valores de el SPT corregido, 3, 6, 9, 10, 10, 8. Entonces nos dice, suponga que el peso específico del suelo es de 18 kilómetros por metro cúbico, determine el ancho de la cimentación B, use un factor de seguridad 3 y use la ecuación esta que están viendo ustedes, acá esta ecuación que es la ecuación de hectáreas unitarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primeramente, voy a calcular la presión efectiva. Entonces, ¿qué me están dando de dato y qué es lo que tengo que realizar? Volvamos al problema. Tengo el cimiento, que lo voy a dibujar chiquitito. Ahí está el cimiento. Me dice que está fundado a 0,70. Entonces, bajita la cota de fundación. Esto es 0,70. Y tengo que a 1,50, voy a colocar unas crucecitas. Tengo a 3 metros. Eso es evidentemente a 4,50. Se dan cuenta, cada 1,50, ¿cierto? A cada 1,50 de profundidad tenemos el ensayo o el valor del ensayo SPT. Ahora bien, ahora anotemos acá. Esto es 0,70. Acá sería desde acá. Ok.
Coloquemos esto es la realidad. Este es a 1.50. Luego esto es a 4.50. Y nos dan el número de golpes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que calcular? La presión efectiva. Vamos a hacer un esquema para poder realizar y calcular la presión efectiva. Voy a colocar acá. Vamos acá, 1.50, 3, 4.50, 6 y 9, ¿no? Y vamos a calcular la presión efectiva vertical. Entonces ahí tienen el valor de la presión efectiva hasta los 9, a 6,5, 7,5, le falta todavía. Acá tengo que es 1,5, 3, 4,5, más 1,5, 6, más 1,5, 7,5. Y nos faltaría acá tendríamos 9. El gamma que tenemos es de, nos dice el peso físico son 18. Tenemos que esto vale 18. Gamma va a ser igual a todo el estrato es 18 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, tenemos que primeramente hallar, acá desconozco el valor de phi. Este es un problema porque tengo solamente los datos de el número de golpes. Pues con esta ecuación que usted está viendo que se emplea bastante, que es la de hectasonitarbón, que está en el libro de Brajadas, voy a usar y voy a calcular primeramente la presión vertical y luego voy a corregir con el C sub n. El C sub n, les recuerdo, el que vamos a usar es el de Skempton, que es igual a la raíz cuadrada de la presión efectiva vertical dividido la presión atmosférica y todo esto sacamos la raíz cuadrada. Entonces, calculamos rápidamente las presiones verticales, en todo caso las presiones verticales a estas profundidades. Obviamente que nos va a dar, nos va así, más. Os decía siempre, transmite esta presión y calcula presión.
transmito la presión de arriba al estrato inferior. Transmito la presión de arriba. Por ejemplo, vamos a calcular el 18 por 1,5 y luego es bien sencillo. 1,5 por 18 me da 27. Acá tengo 27. Si esto está en kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces yo le sumo 27 otra vez. Tengo acá 54. Así a 54 le sumo 27. Tengo 81. 81 le sumo 27. 108. A 108 le sumo 27. En este caso, ¿no? Por si acaso. 135. Usted está transmitiendo esta presión y la presión de 1,5. Y finalmente, si a 135 le sumo 27, tengo 162. Lo que hemos hecho es calcular las presiones verticales, 27, 54, como ven, esos son los valores, ¿no? 162. Ahora, acá estos valores los voy a corregir o voy a multiplicar o voy a calcular el CN con la ecuación que les he indicado. Vale decir, la presión vertical, la presión atmosférica vale 100. Por tanto, fíjense en el primer término que tengo 27. El CN, por ejemplo, coloquemos acá una columna, llamaremos C sub N, pues para 27 tendría que ser, a ver, 27 dividido 100, la raíz cuadrada 0,52. Creo que es 1 sobre. Déjenme ver la ecuación, no estoy seguro. Ya. Esta está mal mi ecuación. Esta es a la menos 1. Entonces es 1 sobre la raíz cuadrada y me da 1,38. A ver, 27 dividido 100, 1 sobre la raíz cuadrada, 1,9 el CN, 27. ¿Cuánto está tomando? ¿Cuánto vale el CN? A ver, déjeme ver. Tengo 27 dividido
100, ok, 1 sobre, y este valor sacamos la raíz cuadrada, 1.925, ¿verdad? Vamos a levantar este valor. Bueno, calculamos el CN. Yo he calculado con esta ecuación, que en realidad es el CN, que es igual a 1 sobre la presión efectiva dividido la presión atmosférica, y todo esto sacamos la raíz cuadrada. Con esa ecuación calculamos estos coeficientes y el CN multiplicó a 27. 1.88 multiplicado por 1.88 multiplicado por 27. No, está mal. 1.88 multiplicado por 3. Ahí está. CN por NF me da 1.88 multiplicado por 3, me da 5.6, redondeo a 6. Entonces, fíjense acá, por si acaso, los valores del n corregido son valores enteros. Eso tómenlo muy en cuenta, porque no tiene sentido que usted coloque con decimales cuando hay un número de golpes con decimales. Eso es imposible. Entonces, calculando luego con el n corregido, calculamos el ángulo de fricción para cada punto y saco un promedio. Entonces el n corregido obtenido aproximadamente es en promedio, si usted quiere, sale 8 y luego reemplaza en la fórmula el ángulo de fricción y sale 30 grados. Ya con eso ya he sacado el ángulo de fricción y con phi igual a 30 grados tengo NC y NQ como tenemos acá para 30 grados. Ahí está, 30 grados. NC vale 3014, NQ vale 1840 y N gamma vale 2240. Estoy usando siempre la tabla 3.3. Ahí está, NC 18.4 y N gamma 22,4. La carga lateral es 0.7 de 18. Pero acá, fíjense, interviene el término gamma sub i y el q sub i. Calculamos los factores de forma q sub s, gamma, factores de profundidad q sub d, gamma d, y el factor de inclinación 1 menos beta. Beta es el ángulo de inclinación de la carga. Y entonces tengo el valor de beta, tengo el factor de inclinación, y en el otro caso, gamma sub i es beta dividido el ángulo de fricción de mi suelo. Entonces 20 dividido 30 me da 0.1. Pues de acá reemplazo en la ecuación general de capacidad de carga Q, NQ, los factores de corrección, 1 dividido gamma por B, que es lo que estamos tratando de buscar. Y tengo acá el valor de una ecuación de un primer grado. Entonces, ¿qué me dice en el problema? El problema me dice, tengo la carga admisible de 150 y tenemos que usar un factor de seguridad de 3. Entonces, lo mismo que hace rato, a la carga admisible, a la carga última, lo voy a dividir por 3 y tengo la carga admisible. Para hallar la carga admisible, tengo que indicar la carga admisible del suelo por el ancho B. Entonces, de acá, en esta ecuación, voy a reemplazar y hallo una ecuación, lo mismo que hace rato, de tercer grado. Y puedo hallar el ancho B. Acá lo que estoy mostrándoles es lo siguiente, para que tomen en cuenta. Estamos usando una carga inclinada y por eso me remito a usar
la ecuación general de con los diferentes factores de corrección. Y de acá obtenemos el valor del ancho B. Bueno, ok, entonces hasta acá lo que hemos demostrado es que también se puede hallar con un factor de seguridad de 3 la dimensión de una zapata que está fundada y que tiene una carga inclinada y está fundada a una profundidad de 0,7. Además, hemos usado los ensayos de ensayo SPT corregido y hemos calculado el valor del ángulo de fricción con base en la ecuación del ángulo de fricción dada por la ecuación de Peck-Tarson y Tarbon usando el n corregido. Bueno, pues con eso ustedes ven que se puede usar o se puede emplear los distintos conceptos que hemos estado viendo a lo largo de la materia. Usamos los valores del ensayo, usamos las ecuaciones para corregir al número de golpes, usamos la ecuación del ángulo de fricción, ecuaciones que nos dan en función del número de golpes corregido, obtenemos un valor del ángulo de fricción promedio y con eso recién calculamos los factores de capacidad de carga NQ y N gamma, calculamos los factores de corrección de forma, profundidad e inclinación y, como hemos dicho hace rato, acuérdense la carga admisible o permisible que le llama en el texto es igual a la carga última dividido el factor de seguridad. Ese concepto no se lo olvide. Y entonces, la carga admisible también va a ser igual a la carga Q que estoy transmitiendo, dividido, en este caso es zapata cuadrada. Entonces, de estas dos ecuaciones, voy a igualarlas Q dividido el ancho B al cuadrado y va a ser igual esto a la carga última dividido el factor de seguridad y vamos a obtener el ancho B necesario del cimiento con un factor de seguridad 3, ¿no? Eso es lo que tenemos la carga Q que es 150. Entonces, lo igualamos, multiplicamos, así, esto va a ser 150 dividido el área, igualamos a la carga admisible y encontramos una ecuación de tercer grado, ¿no? Con esa ecuación de tercer grado, despejo y hallo el ancho necesario con un factor de seguridad que tiene que tener el cimiento. ¿Ok? Ok. Este otro problema, tengo las 10:28, Es una consulta, vamos a doctor, hacer, del otro dígame, problema. sí, a ver, voy a colocar, espérense aquí, dígame, Ingeniero, al calcular CN en la ya, relación de Leo-Whitman, ujú, no me sale el mismo sí, CN 1,88, me sale 1,92. estoy de acuerdo, yo también tengo ese detalle, tal vez ha usado en el problema otro factor CN, la verdad que estaba buscando, porque hay varios, no me dice cuál factor CN en el problema ha usado. Posiblemente hay varias ecuaciones de CN y no sé cuál ha usado, hay que buscar, la verdad es que
Yo igual he obtenido 1.92. Estoy de acuerdo con usted. Pero, como le decía, acá hay varias ecuaciones del factor Cn y no le puedo decir en forma exacta cuál habrá usado. Tal vez no lo puede decir, ha usado la relación de Skempton y no de Liao-Whitman, el que yo había usado. Voy a ver bien para decirle con qué factor ha usado, la verdad. Pero si usa usted la de Liao-Whitman, no habría problema, también va a tener un valor aproximadamente de los mismos 30 grados, por si acaso. No es tan complicado este factor de corrección. En el problema no me dice cuál ha usado, la verdad. Estoy de acuerdo con usted, por si acaso. Bueno, Otra consulta, ingeniero. dígame. Sí. Al hallar las presiones efectivas, al hallar las tensiones, ingeniero, nos dio un problema más antes de el ángulo de fricción del SPT, un ejercicio más antes el ingeniero. Creo que el primer ejercicio que hicimos era. No entiendo, ingeniero, por qué las tensiones las saca de diferente manera. En uno solamente lo multiplica la altura por el peso específico del suelo y en otro lo suma, ingeniero. Ahí, por ejemplo, lo está sumando 27 por 1.5, saca el resultado, luego lo suma 53 por 54, ¿no? Lo va sumando. Entonces, en el primer ejercicio que nos dio, no lo suma, ingeniero, las tensiones, solo saca la altura por la densidad y una vez pasado el nivel freático recién lo suma. Eso no entiendo por qué es la diferencia. No sé si me dejo explicar. A ver, en este problema tú me dices. No, ingeniero, hay un problema que nos dio hallar el ángulo de fricción. Creo que el primer ejercicio que En nos otro dio problema. Sí, en otra clase, ingeniero. Ah, ya. A ver, en realidad lo que yo calculo acá, porque esto es constante, o sea, si tú te das cuenta, acá hay 1,5, en todo momento siempre hay una diferencia de 1,5. Sí. Lo que he hecho simplemente para calcular la presión vertical, he calculado, por decirte, el gamma del suelo por 1,5. Exacto. Ya. Esto me da 27. ¿Cierto? Sí, ingeniero. Ya. Si calculamos para 54, esto va a ser la presión vertical. Como os he dicho, transmito la carga, por eso lo pongo punteadito para abajo, sería 27 más, ahora viene la presión del propio suelo. 3 por gamma. No, pues, ¿cuánto tiene la altura de este suelo? 1.5. Exactamente, entonces sería otra vez el gamma por 1,5. Si fuera diferente el espesor, no, igual se tiene que calcular. O sea, ahora me da acá 54. Ya, está bien, ingeniero, sí, entonces me he equivocado en la altura. No, porque en este caso la altura son constantes, 1,5, 1,5, 1,5. Pero puede ser que tenga un estrato que sea de diferente espesor y entonces ahí hay que cambiar este valor. Sí, ingeniero, está bien, ya me di de cuenta, gracias. Ok, no hay problema. Entonces hagamos un receso, por favor, y vamos a volver a calcular otros problemas más de capacidad de carga. Hacemos 10 minutitos, por favor, tengo 10:33, entonces estamos 11 menos 23, volviendo, por favor, ¿ya? 11:23, nos vemos, por favor, un pequeño receso.